Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de The Screen Vault, la caja fuerte del cine. Yo soy Teimur Faris y hoy os traigo un invitado muy especial. Es un amigo con quien escribo muy habitualmente, él es guionista o como prefiere llamarlo él, escritor de películas, también es productor y está haciendo sus primeros pasos para dirigir su primera película. También tiene un podcast de cine con un invitado que ya tuvimos aquí en el programa, con Paul Martín, que se llama El Último Refugio. Lo podéis encontrar en iVoox, os lo recomiendo muchísimo. El invitado de hoy es Josep Ciutat y con él hablaremos de la realidad de la industria, del oficio de guionista, de lo que implica dedicarse a ello en cuerpo y alma y, como no, añadirá una película a la caja fuerte que viene con debate incluido. Y recordad, dadle a seguir en la plataforma que nos estéis escuchando. Así que no esperemos más y entremos. Bienvenido, Josep, a la caja fuerte del cine. Es un placer tenerte aquí finalmente. Hola Teimur, ¿qué tal? Bien, aquí con ganas de hablar contigo, mi co-guionista habitual y la persona con quien empecé el viaje de los podcasts junto con Paul Martín y con nuestro amigo Jordi Mir. ¿Cómo os está yendo el podcast a vosotros ahora que pienso en ello? A nivel creativo, artístico, entre comillas, bien. Cada vez nos sentimos más cómodos, más compenetrados. Tenemos un público fiel que va creciendo poco a poco. Y luego, sobre todo, el podcast, el objetivo número uno que yo me he dado cuenta con los años, es porque a mí Apple nos permite o nos obliga a ver muchas películas, a crecer, a cada vez saber más de cine. Pues lo que te comentaba, por ejemplo, para el próximo programa vamos a hablar de La Última Noche, película de Spike Lee. Pues yo podría decir, oye, mira, veo la película, ya la he visto, la revisito y hablamos de la película, pero a mí lo tomo muy en serio y digo, no, voy a ver todas las películas que puede Spike Lee, igual me veo 7, 8, ¿no? Exacto. Entonces esto, o sea, gracias al podcast, cuidado, que si no estuviera el podcast, yo también como cineasta creo que para mí es fundamental ver cine. Por tu carácter, sí, también lo haces esto ya de por sí. Sí, pero pues sí que es verdad que a veces algunos especiales que hemos planteado en el podcast me han obligado a ver películas que si no igual no hubiera visto, o igual de repente no hubiera dicho, me voy a hacer un ciclo de Spike Lee o me voy a hacer un ciclo de Marcel Carné. Gracias al podcast soy mejor cineasta porque veo mucho más cine y lo estudio más y aprendo más. Así que, y a nivel de escuchas, bien, contentos, creciendo. Yo desde aquí lo recomiendo a todo el mundo, que es un podcast que siempre repasáis cine. Solo hay una cosa y es que hay una cosa que no me gusta a mí y a Paul tampoco mucho, y es que no sé por qué sí que es verdad que hablamos mucho de cine clásico, pero nos han encasillado como el podcast de cine clásico. No, es un podcast de cine en general, porque habláis también de mucho cine actual y de series. Pues sí que es verdad que si hablamos del cine clásico es porque nosotros consideramos que el mejor cine de la historia, por cantidad, en el siglo XXI evidentemente hay muy buenas pelis, está en el siglo XX. Y a nosotros que nos gusta mucho el cine norteamericano, en la época dorada del cine norteamericano son los años 30, 40 y 50, incluso los 60, ¿no? Entonces hablamos a lo mejor más del cine clásico porque hay mejor película, hay más cantera, hay más donde sacar, ¿no? Pero sí que hablamos de cine moderno y hablamos de cine actual. Entonces, a veces decimos, hostia, es que nos han encasillado en cine clásico y nos gustaría que fuéramos un podcast de cine. Sí que es verdad que de series hablamos muy poco, porque yo de hace 3 años prácticamente dejé de ver series y Paul sí que sigue viendo series, pero también ha bajado mucho el nivel, entonces hablamos poco de series porque no dominamos. Sí que es verdad que de vez en cuando recomendamos alguna serie que hemos visto, pero vemos poco. Yo, por ejemplo, contigo estuve comentando que vi la primera temporada del Señor de los Anillos, pues la segunda ya no la voy a ver. Ya me bajo el barco. Porque me divierte mucho más ver cine. Y aprendo mucho más como cineasta viendo cine. Yo para mí las series llegó un momento que se convirtieron... Yo empecé a ver series en lo que dicen un poco el siglo oro de las series, finales de los 90, principios de los 2000, cuando salen HBO The Wire, Los Soprano y tal. Entonces viví esa época con mucha pasión, ¿no? Sí. La época Mad Men, Treme, que nos gusta mucho, luego el western que nos gusta mucho, Deadwood, sí. Deadwood, Boardwalk Empire. Pero entonces llegó un momento que cuando se pusieron muy de moda y empezó un poco lo de la burbuja hasta de las series, que ahora es que es una locura la cantidad de series. Es que es demasiado. Yo perdí un poco el interés porque me di cuenta de que la mayoría de las veces las veía para entretenerme. Entonces,
me sirve mucho más ver cine como cineasta, porque yo cuando veo películas sí que hay una parte que hay veces que es entretenimiento, pero que siempre es una mezcla de entretenimiento y ser mejor cineasta, aprender de los demás. Y aprendo mucho más viendo películas de los 30, de los 40, de los 50 que viendo series. Por ejemplo, sí que es verdad que este verano me han hablado mucho y me gusta mucho el western y me voy a ver las 2 series de Sky de Taylor Sheridan, de los westerns, la de 1883. Sí, del creador de Yellowstone, ¿no? Exactamente, me han hablado muy bien de que ha hecho 2 precuelas, 2 westerns del siglo XIX. Entonces, estas sí que digo, hostia, me apetece verlas, ¿no? Me las guardo para agosto, que agosto es el mes del western. Exacto. Pero normalmente no veo series. Entonces, por eso en el podcast hablamos poco de series. Y te quería preguntar, Josep, tú de profesión, tú eres guionista, ¿cómo llega el guión a tu vida? ¿Cómo llega Josep a la industria como guionista? ¿Cómo entra Josep a este mundo? Hostia, me considero más cineasta que guionista. En el sentido de guionista, sí. Y luego me gusta más la palabra escritor de películas que guionista. Son chorradas esto que te digo, pero... porque es verdad que el escritor tiene más categoría que el guionista. Y yo digo, ostras, para mí Billy Wilder tiene la misma categoría que Dickens, ¿no? Entonces, me gusta mucho la palabra escritor de películas. Bueno. Y luego me considero más cineasta en el sentido porque me interesa, evidentemente, yo parto el guión, y ahora sí que es verdad que en los últimos años lo que he dedicado más tiempo es a escribir y a crecer como guionista, pero luego también está el apartado de la producción, que he producido y me interesa muchísimo, tanto como productor ejecutivo, y luego la faceta como director que quiero probar, ¿vale? No. Pero sí que es verdad que en los últimos años me he dedicado. ¿Cómo llega el guión a mi vida? Es una vocación tardía. Yo empiezo a escribir a los 30 años, empiezo a escribir literatura. Yo escribo 3 novelas, hasta que me doy cuenta un momento, después de la tercera novela, de que yo soy mucho mejor narrador que escritor. Es decir, para mí un escritor total sería, por ejemplo, Tolstoy, ¿no? Que es un escritor maravilloso y es un narrador portentoso. Pero sí luego es verdad que hay escritores que la mayoría son mejores escritores que narradores. Luego hay muy buenos narradores, por ejemplo, escritores de bestsellers y malos escritores, y luego los grandes son narradores y escritores a la vez. Yo me di cuenta que era mucho mejor narrador que escritor, ¿vale? Y entonces dije, hostia, si se me da mucho mejor narrar que escribir, tendría que probar el guión, porque un guión cinematográfico no hace falta que seas tan buen escritor, aunque si eres buen escritor, mejor. Y entonces fue esto un poco el tránsito, entonces pasé al guión después de haber escrito 3 novelas y encontré lo que yo era, que era un narrador puro y duro. Entonces a mí crear historias, crear escenas, inventar personajes se me da muy bien, ¿no? Y escribir, que a veces es más de paciencia, porque es una cosa muy curiosa. Yo soy un escritor atípico porque soy muy poco paciente. Sí, lo corroboro. Y eso significa que va en contradicción con lo que es un escritor puro y duro. Un escritor debe ser una persona muy paciente. ¿Vale? ¿No? Entonces, bueno, es una contradicción interna, una más. Así que un poco yo llego al camino del guión primero a través de la literatura y de un conocimiento interior de quién soy, ¿no? Te quería preguntar también por cómo fue el primer largo que bueno, no que escribiste, pero que se produjo, que produjiste, que dirigió tu amigo Martín Rosete. ¿Cómo fue la experiencia de ver una cosa que tú habías escrito llevada a cabo y a la gran pantalla? La palabra no es decepción, pero la palabra sí que no es la película que yo tenía en la cabeza y no es la película en el fondo que queríamos hacer. De todo el equipo quizás la persona más crítica con la película. Soy una persona extremadamente crítico conmigo mismo, durísimo conmigo mismo y a la vez con el trabajo y de los demás. Es decir, si yo soy crítico y exigente con el trabajo de los demás, no serlo con el mío sería imperdonable. Entonces, no es una decepción porque, a ver, es una película que hicimos con $250.000 en muy pocos días, el casting no era el adecuado, pero sí que fue un gran aprendizaje de saber las cosas que no funcionaron, por qué no funcionaron, de aprender todos los errores de producción que cometimos. Es decir, porque para poder llegar a hacer una gran película, todos los pasos tienen que funcionar como un tiro. Es decir, a veces nos pensamos que teniendo un buen guión esto ya está hecho. No, luego tienes que tener un buen director, escoger al equipo adecuado, director de fotografía, director artístico, etc.
importantísimo, el casting adecuado. Y luego, una vez tienes la película acabada, tiene que seguir el trabajo, y el trabajo bien hecho, que es encontrar a las personas adecuadas, agencia de ventas internacional, para que distribuyan la película, para que entiendan la película y cómo se ha de distribuir y en qué mercados. Porque hay muchas veces que muchas películas se quedan en el limbo, y más ahora que se produce tanto, porque no se encuentra el público adecuado, porque el distribuidor no sabe apuntar al público de la película, ¿no? Sí. Y luego también porque ahora es una selva. Y ahora hay miles de películas que se quedan en el catálogo de una plataforma escondidos, ¿no? Pero todo esto son cosas que hemos aprendido. Es decir, yo creo que para llegar a hacer la película de la que yo diga, vale, ahora estoy contento, ahora estoy empezando a hacer el cine que yo quiero hacer, como no soy Orson Welles, pues primero tengo que hacer películas y equivocarme y que no sean lo buenas que yo soy. Pero yo creo que ahora estamos en un momento, y digo estamos porque eso es un trabajo de equipo y trabajamos con más gente y tal, pero ahora estoy en un momento como para que la próxima, que será la tercera, sea la buena, en el sentido de que decir, ostras, ahora estoy empezando a conseguir hacer las películas que quiero hacer, ¿no? Pero es un proceso, me imagino. Y esto creo que, bueno, va un poco unido también con lo que te quería preguntar ahora, que es el proceso que estás haciendo, que como comentabas antes que quieres hacer este paso a la dirección. ¿Crees que esta tercera sería la que tú quieres dirigir y por eso también tener un poco más el control sobre tu propia historia? Y es No, yo esto... creo que la tercera, la buena, que será la primera, puede ser un proyecto que tenemos con Gustavo Ron, que es una película muy puñales por la espalda, que yo he escrito el guión con libertad absoluta y creo que es un guión que he odiado al hacerlo, porque me han sacado de mi zona de confort y es lo que decía el otro día, ¿no? Son películas de encargo, muy Agatha Christie, aunque yo le he metido muy Patricia Highsmith, porque me gusta mucho, y que si quieres que sean buenas de verdad, necesitas trabajar muchísimo, pero muchísimo, para que todo cuadre. Sí que es verdad que tienen mala fama a lo mejor estas películas, las Who Done It, quién lo hizo, porque hay muchas que son baratas y bueno, no son muy buenas. Pero una película buena, de verdad, cuesta mucho esfuerzo. Y yo creo que esta, que será la primera, puede ser la buena. Sí que es verdad que mi debut como dirección a lo mejor va antes que esa película, pero es que como ahora estamos en muchos proyectos a la vez, también una serie de televisión, vamos a ver qué sale, luego la película de 299 días sobre la historia del periodista secuestrado en Siria 10 meses. Entonces, como hay muchos proyectos a la vez y no sé cuáles van a salir primero, pero yo creo que ahora en todos estos proyectos tienen una calidad que todos pueden ser los buenos. Y en cuanto a mi debut de la dirección, no sé si será a principios del año que viene o a mediados del año que viene. Bueno, estamos trabajando en ello, vamos a ver. Qué bueno. Tengo ganas, porque todos estos proyectos, bueno, como dices... Es que, bueno, una cosa que explicamos a tus oyentes es que en el mundo del cine una de las cosas que aprendes es que la mayoría de proyectos no llegan a buen puerto. Entonces tienes que meterte en proyectos a la vez. Que la idea... Lo que pasa es que yo luego soy muy persistente y muy tozudo, ¿no? Bueno, Entonces, y tenemos muchos que llevan muchos años ahí aguantando y lo hablamos aún diciendo, no, que este sí, algún día lo... yo cuando creo en sí que es verdad que ha habido proyectos en los que yo creía y a lo largo de los años pues ahora se ha diluido mi interés. Pero en los proyectos que yo creo que también hay que ser persistente y empujar mucho. Porque luego vemos, yo qué sé, Dallas Buyers Club, gana el Oscar Matthew McConaughey. 15 años para poder producir esa película. Es decir, que muchas veces tiene que haber un productor o alguien empujando, porque en el mundo del cine, como hay tantos proyectos, parece que si en los primeros meses la cosa no fluye, la gente abandona los proyectos y hay que ser muy persistente. Totalmente. Pero sí, el debut de la dirección yo creo que ha llegado el momento adecuado. Yo lo noto ahora, porque yo ahora me siento mucho más cómodo. O sea, yo cuando hace unos años debutamos con Moni, la gente me decía, ¿no quieres dirigir? Digo, no me lo planteo. Pero ahora me lo planteo porque me siento muy cómodo, muy seguro y porque me doy cuenta de que he aprendido mucho. Es que estos últimos años, estos últimos 4 o 5 años, yo creo que he crecido como nunca en la vida. A nivel de aprender a lo que significa hacer cine. Pero sí que es verdad que a nivel de dirección me queda un camino muy largo por recorrer. Porque yo, por ejemplo, ahora como guionista creo que estoy en mi prime, en mi mejor momento como guionista, aunque sigo trabajando para seguir creciendo, pero esto ha sido un trabajo de muchos años, para poder llegar a la confianza de ahora de dominar los elementos, de dominar los géneros, de que se te caigan los recursos de los bolsillos, y eso es trabajo, eso es mucho trabajo. Y cuando digo trabajo es escribir mucho y ver mucho cine y escribir mucho. Hay que escribir mucho. Y luego, yo soy muy Lubitsch en esto. Lubitsch murió muy joven de un infarto, bueno, había tenido varios,
porque se dejaba la vida en una película. O sea, él cuando hacía una película, a lo mejor había una escena que funcionaba, que eso es el famoso toque Lubitsch, ¿no? Y decía, no, esto tiene que ser brillante. O sea, vale que ahora es funcional y hace avanzar la trama, porque muchos guionistas que tienen oficio, muchas veces, bueno, por situaciones, o porque son encargos, o por lo que sea, pues una película tiene el oficio para que la trama avance, para cerrarla, pero hostia, luego que haya escenas brillantes, que haya diálogos brillantes, que haya gags brillantes, eso muchas veces requiere esforzarse mucho y machacarse mucho y picar mucha piedra. Y entonces si con oficio ya puede... Mira, es un poco, pues te voy a poner el ejemplo Woody Allen. Woody Allen para mí es uno de los grandes genios de la historia del cine. Para mí, yo siempre digo que de guionista a director, para mí los 3 mejores de la historia son Billy Wilder, Woody Allen, Quentin Tarantino. Y luego está John Huston, que está muy cerca. Y luego podría estar Mankiewicz, pero bueno, para mí ya no llega tanto. Tú coges a Woody Allen en su prime, en su mejor época, y te hacía una obra maestra. Estamos hablando de un tío con un talento espectacular, ¿eh? Pero te hacía una obra maestra detrás de una obra maestra. En cambio, en los últimos 20 años, Woody Allen te hace una obra maestra muy de vez en cuando, ¿no? Y te hace muy películas de 6, 7, ¿no? Que dices, a Woody Allen le pido mucho más, pero no están mal las películas. ¿Por qué? Porque las hace, porque tiene tanto talento y tanto oficio que sin esforzarse te saca una peli de 6 o 7. Sí. Que muchos guionistas, esforzándose y dejándose la vida, nunca sacarán un 7, ¿no? Pero en cambio, para sacar el 10, pues tiene que, primero, estar en su prime y luego tiene que esforzarse más, ¿sabes? Y ser mucho más exigente consigo mismo. Y ahora solo con el oficio ya te saca películas de 6 o 7. Entonces es eso que yo, a lo Lubitsch, hostia, siempre intento decir, no, más, esta escena está bien, es funcional, avanza la trama, pero vamos a buscar algo brillante, un diálogo brillante, una escena brillante, un giro brillante. Y eso muchas veces desgasta mucho, porque requiere mucho esfuerzo. Sí, totalmente. Mucho la cabeza y ver mucho cine y buscar inspiración en todos lados y estar continuamente tomando notas y apuntando y luego meterte mucho en la historia, ¿no? De repente decir, no, yo estoy metido en una historia y estoy dentro. Te quería preguntar cuál es, así un poco, para ti la diferencia de trabajar en un guión solo y trabajar en un guión con un compañero como lo hacemos habitualmente tú y yo, como lo haces con los otros guionistas con los que has trabajado. ¿Qué ventajas, qué desventajas puedes encontrar? Hasta ahora no he encontrado mucha diferencia. También es verdad que solo he trabajado contigo como guionista, porque por ejemplo con Gustavo Ron sí que he trabajado, pero ha sido diferente porque fue en un guión y él me dio la Biblia, la trama, los personajes y luego el guión yo lo escribí solo. No sé, funciona mejor, pero yo creo que lo ideal... No sé si lo mejor es trabajar solo o trabajar con alguien. Billy Wilder ha trabajado siempre, para mí es el mejor escritor de películas de la historia y siempre ha trabajado con co-guionistas. Woody Allen siempre ha trabajado solo, Tarantino siempre ha trabajado solo. No lo sé. Aunque yo creo que por tendencia, yo tengo tendencia a trabajar por naturaleza solo, porque creo que soy más individualista. No sé cómo lo ves tú, que has trabajado conmigo. Sí, a ver, también porque creo que un poco como yo tenemos tantos proyectos en marcha que es difícil mantener un proyecto a la vez con alguien con un ritmo concreto con esa persona. Luego también depende mucho del tipo de la película. Por ejemplo, si es un encargo es más fácil, pero si es una peli muy personal, por ejemplo, yo ahora tengo pendiente, ya lo sabes, hace mucho tiempo escribir una película muy personal sobre un poco cosas que me han pasado en la vida. Esta película la tengo que escribir yo solo. Totalmente. Es inviable escribirla con otra persona. Pero en cambio un encargo o películas pues como esta que he escrito que es un encargo rollo Puñales por la espalda, que no lo he dicho, pero esta que digo que se llama Puñales por la espalda, que se llama Una muerte a altura, normalmente estas cosas no se dicen, pero bueno, voy a hacer un pequeño teaser. Está muy igual porque ocurre todo en el año 1969 y ocurre todo dentro de un avión de estos de transoceánicos de primera clase, que eran aviones tenían 2 plantas y en la planta de arriba pues había bar, restaurante, un poco rollo como el asesinato en el Orient Express, pero en un avión transoceánico, ¿no? Pero bueno, normalmente no se habla de los proyectos que están en marcha hasta que no están acabados, que si no se gafan. Y luego hay una cosa, esto lo decía Billy Wilder y tiene toda la razón. Yo no lo he probado porque no he dirigido. Billy Wilder decía, escribir un guión es un rollo, lo divertido es dirigir.
Sí que es verdad que hay veces, y más estos últimos 4 años que he trabajado muchísimo, pero muchísimo, he escrito muchísimo, es que ahora tengo la sensación de que me apetece más producir y dirigir. Estoy como un poco cansado de escribir. Sí, con esto te puedo entender porque sacas tanto de ti cuando estás escribiendo tanto tiempo. Me exijo mucho y ahora quiero, como dice Billy Wilder, si es verdad, que creo que es verdad, pues probar la parte divertida del negocio, que es dirigir, ¿no? En la que, pero bueno, yo creo que escribir siempre tendré ganas de escribir. Lo que pasa es que a lo mejor ahora me apetece más dirigir y producir, ¿no? O sea, en el fondo trabajar con gente, estar menos aislado, porque cuando escribes te aíslas del mundo. Eso sí, con los años, cada vez, y esto ocurre mucho a la gente que nos apasiona el cine como nosotros, cada vez me interesan menos las cosas que no tengan que ver con el cine. Cada vez me gusta más estar con gente y hablar de cine. De una manera obsesiva. ¿Sabes o no? Sí. Aunque tengo muchos otros intereses, es decir, me gusta mucho la NBA, la NFL, la música, la literatura, pero reconozco que me encanta cada vez más estar con gente del mundo del cine y hablar de cine. Y mira, hablando del mundo del cine, en este último año, Josep, ¿qué películas actuales has visto que te han sorprendido? O al menos una, porque sé que del cine actual te tiene un poco desencantado. No, simplemente creo que falta talento. Es decir, yo estoy esperando, para mí las mejores películas del próximo año y las que estoy esperando son de un director de 80 años que se llama Martin Scorsese y de otro de 86 que se llama Woody Allen. Tarantino tiene 60, Spielberg tiene 75, Clint Eastwood tiene 92, va a hacer su última película. Para mí el único director joven interesante es Damien Chazelle. Para mí no hay ninguno más. Entonces yo le decía, yo soy de una generación que yo en los 90, pues yo cada año veía películas que estrenaban veteranos, que no eran tan veteranos, porque estaban en su mejor prime, 50, 60, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Coppola. Sí que es verdad que Coppola en los 90 menos, ¿no? Empezó a bajar, sí. Woody Allen, pero es que luego tenías directores jóvenes que venían con una fuerza, los hermanos Coen, Quentin Tarantino, David Fincher, luego estaba Michael Mann también entre los veteranos, es decir, cada año... Kevin Smith. Luego estaba todo el cine indie de los 90, Kevin Smith, Tom DiCillo, Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Luego estaba la Miramax, que era un estudio independiente, el de los Weinstein, que producía películas maravillosas. Y digo, sí que es verdad que ahora el talento se ha concentrado mucho en las series, pero tampoco ya tanto. Entonces digo, creo que hay una falta de talento, creo que el cine actual es un puto solar, pero tal cual, ¿vale o no? Entonces, y el gran problema para los que nos gusta tanto el cine norteamericano se llama Hollywood. O sea, el desastre es Hollywood. Claro, si te gusta el cine de autor europeo o te gusta el cine coreano, pues dirás, oye, pues sí, hay magníficas películas. Pero los que nos gusta el cine norteamericano, tanto independiente como de Hollywood, ahora es un puto solar. Es que es un solar. No hay directores independientes potentes. Muy pocos. Noah Baumbach, Greta Gerwig, es que hay muy pocos. Y luego Hollywood, sin comentarios, tío, lo que hace Hollywood. Tiene toda la razón Martin Scorsese, han convertido Hollywood en un parque de atracciones. Entonces, porque Denis Villeneuve dirás, ya, pero Denis Villeneuve ya se acerca más a los 60, ¿sabes o no? Que sigue siendo un director joven, pero ya no es un chaval. Entonces, ¿dónde están los directores de 30, 40 años que me tienen que volver loco como me volvía loco Tarantino y compañía? Luego estaba Danny Boyle desde Inglaterra haciendo muy buen cine. Pero bueno, cine actual, año 2022, ¿no? ¿Me estás hablando? 2022, sí. Dos películas para mí, desde mi punto de vista. Para mí la mejor película del año es un documental, que es Ennio el Maestro, el documental sobre Ennio Morricone. Es la que más me ha conmovido, la he visto 3 veces, me ha fascinado. Y la película que más me ha gustado es Elvis. Ya ves. Y luego ha sido un año... No he visto los Fabelman aún. Me da un poco de miedo. Sé que a ti te ha entusiasmado, pero por ejemplo Gustavo Ron el otro día me dijo que no le había gustado nada. Cuando la vea te diré. Y luego Babylon no me ha gustado. Bueno, me ha gustado son 3 horas. O sea, es la primera película de Chazelle que me gusta. Cuando empiezas así, bueno, me ha gustado una de las 3 horas. No, es verdad, de las 3 horas me ha gustado 1 hora y cuarto. O sea, pero esa 1 hora y cuarto me ha gustado muchísimo. Pero luego creo que es una película muy regular y que también necesitaba un corte en edición. ¿Vale o no?
Y luego, ¿qué más este año? No hay nada más que me haya... Bueno, y luego me ha horrorizado, para mí es una película que... Normalmente yo no soy... cuando no me gusta una película intento decir, oye, muchas veces no me gusta una película, pero por mi criterio subjetivo, pero tiene valores objetivos muy buenos, ¿no? Pero ha habido una película este año que me ha irritado profundamente, por ¿Cuál? todo, que es Blonde. O sea, me ha irritado Por un momento ya me había olvidado, la había abandonado de mi por mente. el concepto, por, 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 por el maniqueo, porque es Marilyn Monroe y porque yo admiro mucho y amo mucho a Marilyn Monroe y luego por Ana de Armas, porque me parece una actriz fascinante, maravillosa. Y no me, o sea, no me ha gustado nada su Marilyn, pero no le doy la culpa a ella, le doy la culpa al director, Andrew Dominic. Andy Dominic, que es un director que me gustaba mucho. Sus dos películas anteriores me Sí, habían tiene gustado uno de los muchísimo. mejores westerns que se han hecho Pero aquí no me ha gustado nada nunca. lo que ha hecho con Marilyn. Absolutamente nada. Y es una película de las pocas que me ha irritado muchísimo. Y luego la famosa película que gana el Oscar, que ha creado tanta polémica, vi 20 minutos, entonces no puedo opinar. La de Toda la vez en todas partes. Sí, no, vi 20 minutos, no me interesó lo más mínimo, sé que ha creado mucha polémica, que hay gente que la odia, hay gente que la ama, pero 20 minutos no creo que sea suficiente para emitir una crítica. Lo único que diré es que los 20 minutos me parecieron, no me gustaron nada. ¿Sabes? Un amigo mío dice, no, dale una oportunidad. Digo que no le doy ninguna oportunidad. Es que no tengo tiempo, tío, no sé si te pasa a ti. Es decir, muchas veces... Sí, que llega un punto que tienes que elegir lo que quieres ver. Exactamente. Es decir, sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando leo un libro me cuesta dejarlo en no acabado, y una película también. Pero ya ahora he empezado a darme cuenta que si los 10, 15, 20 primeros minutos ya no me meto en viaje, porque hay mucho por ver. Exacto. Hay mucho por ver y tampoco tengo tanto tiempo. Bueno, tengo mucho tiempo, pero prefiero aprovecharlo bien. Es decir, prefiero verme una película de Melvin Douglas de los años 30, que ahora me estoy haciendo un ciclo de los 30 de comedia, que para mí es la mejor época de la comedia de la historia del cine, que verme toda la vez en todas partes. Te quería preguntar, Josep, que esto ya, la respuesta creo que será obvia. ¿Cuál es tu plataforma favorita para ver cine? Filming. Yo ahora hasta hace poco las tenía todas, pero ahora ya estoy empezando a darme de baja. Porque no las uso y digo, a ver. Ya somos dos. No, hombre, porque hay cosas que. Bueno, si Que produces Blonde, eso tendrá consecuencias. Es broma. No, es broma. Es broma. Les mandas una caja de naranjas, Una como caja de decías en naranjas. el último Explícalo de la refugio. caja de naranjas porque si no tus oyentes no sabrán. En el último refugio tenemos una broma, un running gag, sería una broma habitual, y es que cuando alguien nos irrita profundamente le mandamos virtualmente naranjas. Y es porque en El Padrino es simbólico, cada vez que aparece una naranja alguien muere. Es que me encanta. Cada vez que lo oigo en uno de vuestros programas digo, uy. Entonces, si tú le mandas unas naranjas a alguien, no te pueden acusar de nada, pero el mensaje está enviado, ¿sabes? No. Exacto. La mafia envía, como en El Padrino, la mafia te envía un pescado envuelto. ¿Te acuerdas que le envían a Sony? Pero mira, Sí. Sony si es poco italiano, que no entiende, dice, ¿esto qué quiere decir? Que no entiende el mensaje. Que no No entiende el mensaje, es poco siciliano. En el último refugio mandamos naranjas. Te quería preguntar también, Josep, por una serie que te haya marcado en tu vida o un capítulo de una serie que recuerdes, que tengas un buen recuerdo. Hostia, esto es como cuando te preguntan una sola película, es difícil, ¿eh? Una serie. Ahora mismo, a ver, te voy a decir el momento que recuerdo más épico, ¿no? De decir, hostia, esto es la hostia. El primer capítulo de Juego de Tronos, de HBO. Es decir, yo ya he visto Los Soprano, había visto Breaking Bad, había visto Deadwood, pero se hablaba mucho, o sea, pero el fenómeno series aún no había explotado, ¿no? Seguía siendo algo mayoritario, pero minoritario, tú ya me entiendes, ¿no? Y Juego de Tronos creo que explotó a la tercera o cuarta temporada. La primera temporada seguía siendo algo muy de los fans de los libros, pero era para los que ya nos gustábamos las series y ya alucinábamos con las series de HBO. Todo el mundo estaba diciendo, hostia, un año antes, Juego de Tronos, va a ser la serie, va a ser la serie. Yo me acuerdo que creo que las emitían los lunes por la noche, porque aparte es lo que me gustaba mucho. Creo que una de las cosas que se tendría que perseguir penalmente por el Eso de soltarlas enteras las sí, series. los atracones de series. Porque entonces Totalmente. están convirtiendo en adictos a la gente.
Entonces Muy ya heavy. es otra cosa, ¿no? No es... Es horroroso, eso no das tiempo a disfrutar una historia. No, ni a hablarla, ni a comentarla, es un desastre. Los atracones de serie son un desastre. Y esto creo que los padres son Netflix, ¿no? Pero bueno, whatever. Entonces, claro, la gracia de HBO es que te hacían un episodio cada semana. Entonces, hostia, tú tenías una semana primero para estar esperando el segundo episodio, para comentarlo con los amigos, para... Era maravilloso todo eso. Hacía que tú pudieras disfrutar una serie durante 10 semanas. ¿Vale o no? Entonces ese primer episodio del que se había hablado mucho, pero yo no sabía lo que era Juego de Tronos, no había leído los libros, ¿no? Entonces me acuerdo que ese primer episodio, el muro, que se abre aquella, bueno, la puerta, que salen me fascinó, me fascinó. Dije, hostia, esto va a ser la hostia, esto va a ser Tal muy cual, grande, tal tío. cual. Pero fue realmente, te diría que es... Y, por ejemplo, tengo muchos momentos de la serie. Por ejemplo, otro momento de Juego de Tronos que me fascina es cuando matan a Ed Stark y hay un momento que está Robb Stark rompiendo su espada contra un árbol y va su madre. Se llamaba Catelyn Stark, creo. Sí. Personaje maravilloso, actriz maravillosa. Y le dice, Robb, ahora no sé exactamente las palabras, dice, ahora no es el momento de esto. Porque él dice, los quiero matar a todos, los mata a todos. Dice, no. La madre le dice, rollo Shakespeare, Shakespeare total. Porque dice, los voy a matar a todos, voy a matar a todos los Lannister. Y la madre le dice, no. Primero salvaremos a tus hermanas, porque las hermanas son prisioneras. Y luego los mataremos a todos. O sea, es fascinante. Tan épico. Esa Lady Macbeth, esa mujer shakespeariana. Entonces yo creo que Juego de Tronos ha sido la última gran serie, ¿no? Aparte es una serie que también la vimos todos juntos, todos a la vez. Sí, todo el mundo la veía, la comentaba, Entonces, bueno, la recuerdo estos disfrutaba, dos momentos y luego sí, a lo mejor, por ejemplo, una serie que podría ser mi favorita es Mad Men. Mad Men también me gustaba muchísimo, tío, porque aparte el referente literario Scott Fitzgerald, uno de mis escritores favoritos, es ese Nueva York de los años 50-60, esos publicistas, esa dirección artística, ese vestuario, otra serie fascinante, tío, fascinante. Totalmente. Un personaje increíble, Don Draper. Sí, otra serie para mí de las top. Te quería preguntar también, Josep, por un recuerdo relacionado con el cine. Ir a ver Superman, muy pequeñito, muy De pequeño. Richard Donner, ¿no? La de Christopher Reeve, la primera. Bueno, no sé si antes había uno, la clásica, ¿no? La de los 70. Ir con mis padres, con mis hermanas, ir a ver Superman. O sea, porque mi padre se había comprado un coche, un Simca 1501 de color verde, me acuerdo. Entonces fuimos a estrenar el coche y a ver la película. Y entonces, saliendo del cine, que yo salí fascinado, luego fuimos a comer un sándwich o algo a un sitio que había en Barcelona que se llamaba La Oca. Vale, entonces yo era muy pequeñito, no sé si tenía 4, 5, 6 años, no me acuerdo, era muy pequeño. Entonces, correteando por allí por La Oca, me tropecé, me caí, me abrí la cabeza y acabé en el hospital que me tuvieron que coser la cabeza. Tía. Pero bueno, lo recuerdo con alegría, ¿sabes o no? Y luego otro recuerdo del mundo del cine, que este es más genérico, y es que mi padre trabajaba mucho, ¿vale? No, es el típico hombre de estos que trabajaba mucho y que lo veíamos poco, ¿no? Sí. Entonces, en Navidad, siempre me tenía reservado ir con él a 2 días a ver películas al cine. Entonces él por la tarde cogía fiesta en el trabajo y íbamos al cine. Y recuerdo que cuando me gustaba mucho la película, como hacían sesión doble, nos volvíamos a quedar a ver la película otra vez en la sesión, porque no te echaban del cine, te podías quedar, ¿vale? Entonces me acuerdo cuando ya íbamos igual 20, yo le decía, por favor, déjame volver al principio. Entonces mi padre decía, pero solo el principio, ¿eh? Entonces veía los 10-15 primeros minutos y mi padre decía, va, venga, que nos vamos a casa a cenar. No, déjame quedar un poco más, pero era fascinante, tío. Es que era el cine en mi época, era mágico, tío. Era mágico. Yo me acuerdo en Star Wars, las colas para ver Star Wars daban la vuelta a la manzana, tío. O sea, y las películas estaban un año en cartelera. Y después de 6 meses seguían dando la vuelta a la manzana, tío. Era mágico, tío. Ir al cine cuando eres pequeño es algo muy mágico. Y luego un tercer recuerdo que me ha venido a la cabeza ahora de golpe es el día de Navidad, cuando era muy pequeño, el día de Navidad después de la comida, por la tarde, íbamos toda la familia, los primos, todo el mundo al cine. Que luego es una tradición que se perdió y dejamos de hacerlo.
íbamos al cine. Y recuerdo en esa tradición, no sé si duró varios años, uno de esos años ver una de las del Inspector Clouseau. No era la primera, no era la Pantera Rosa, ya era la segunda o la tercera, porque estamos hablando de finales de los 70 o principios de los 80. Pero recuerdo ver un Inspector Clouseau en una de esas jornadas de después de la Navidad de ir al cine. Ya ves. Ahora sí, Josep, toca la pregunta, la pregunta que toca, que es ¿qué película añadirías a la caja fuerte del cine y por qué? Pues elegiría una de mis películas favoritas, una que está en el top 10 de mis películas favoritas, que a veces está más arriba, a veces está más abajo, porque ya sabes cómo funciona esto, que es imposible tener una película favorita. Es una película de los años 50, no sé si es del 1950 o primeros de los 50, dirigida por Vincente Minnelli, que se llama Cautivos del Mal, The Bad and the Beautiful, con Kirk Douglas, Lana Turner. Película fascinante, tío. Aparte, película que habla sobre el mundo del cine. Habla sobre Hollywood, sobre un productor de cine que se llama Jonathan Shields, que interpreta a Kirk Douglas. Y o sea, hay una controversia con esta película, y es que en el título en inglés ya define muy bien por dónde o qué creían los productores que estaban haciendo. La película se llama The Bad and the Beautiful. The Bad, en teoría, es el personaje que interpreta Kirk Douglas, Jonathan Shields, el productor de cine. Y The Beautiful es Lana Turner, la actriz. Es decir, que los mismos que estaban haciendo la película creían que Kirk Douglas era un hombre malo, era The Bad. Yo defenderé a muerte siempre a Jonathan Shields. Creo que nada de lo que hace en la película es reprobable moralmente. Esto es una cosa que hemos hablado veces antes de hacer el programa. Es muy discutible. Es decir, habrá mucha gente que lo discutirá. Y yo siempre le digo a todo el mundo igual, me apasiona este debate, porque creo que es un debate apasionante, y cualquiera que quiera debatir conmigo delante de unas cañas, yo me apunto a debatir sobre por qué yo defiendo a Jonathan Shields. Lo que es verdad es que una cosa que yo me di cuenta la última vez que la vi, cuando ya empezamos a hablar de hacer la entrevista y me dijiste que hablaríamos de Cautivos del Mal, es que te enseñan 3 puntos de vista, pero en ningún momento te enseñan lo que a él le pasa para llevarlos a hacer esas... Lo que pasa es que como tú y yo conocemos la industria, sabemos lo que le pasa a él. Claro, por eso. Yo lo que animo es a la gente que la vea y luego que... A ver, yo creo que la gente joven y tal, en el tiempo actual, la mayoría de la gente joven yo creo que va a estar contra mí. Porque ahora yo creo que la gente cada vez es más emocional y más de los sentimientos. Estamos viviendo una época muy emocional, muy de los sentimientos, ¿no? Y menos de la razón. Las fake news, ¿no? La gente se cree lo que se quiere creer porque las emociones por encima de todo, ¿no? Y que esto es bueno porque hay que sentir emociones, pero nos puede llevar al apocalipsis absoluto, ¿no? Porque las emociones son muy peligrosas. Entonces yo creo que ahora vivimos en una época muy emocional, así que yo creo que estoy bastante solo defendiendo a Jonathan Shields. Pero bueno, no me importa, No, pero es bueno, siempre es bueno que se cree debate con una película. Y te quería preguntar, aparte, con esta peli, una escena con la que te quedes, algún momento, ya sea un momento de Jonathan Shields... Pues mira, es una escena que sampleé para... Cuando digo samplear es de que a veces los escritores... Samplear es un término que se utiliza mucho en la música. Cojo un riff de guitarra... Me gusta siempre cómo lo usas en términos de guión. Sí, bueno, es lo mismo, ¿no? En el fondo. Entonces, esto se utiliza mucho en la música. Coges un trozo de una... Lo que pasa es que en la música es diferente, porque en la música coges ese trozo y lo metes en una canción y te ayuda a tu canción, pero metes el trozo original. Normalmente los escritores lo que hacemos es que tú coges a lo mejor una escena que quieres homenajear, pero no la copias. O sea, te inspiras en eso para crear algo, en teoría, nuevo. Y en teoría, mejor, ¿sabes o no? Porque no es una copia, ¿no? Entonces hay una escena que es maravillosa, que es el entierro del padre de Jonathan Shields, que yo he sampleado para una película y luego para un corto. Me autosampleé, que es como se conocen el director y el productor Jonathan Shields y luego el que será el guionista, director, amigo suyo. Es que no me acuerdo del actor que lo interpreta. Y estamos en un entierro, vemos a Jonathan Shields en primera fila y está enterrando a su padre. Entonces se ve al guionista que dice:
No me acuerdo las palabras exactas, pero era un hijo de puta, era un desgraciado, era una mala persona, no sé qué. One of the madmen who almost wrecked it. A man of vision, an artist who created in a new medium. A butcher who sold everything but the pig's whistle. Y entonces Kirk Douglas se lo mira y no dice nada. Y entonces hacemos una elipsis y entonces vemos a Kirk Douglas en la entrada del cementerio con un fajo de billetes y hay una cola de todos los que han asistido al cementerio y les va pagando. Es decir, él con el último dinero que le quedaba, ha contratado a un séquito para que acudan al entierro de su padre. No habría ido nadie, es decir, porque era un tío que caía muy mal en Hollywood, ¿no? Porque era un productor de estos muy tirano. Y entonces cuando le llega el turno al que luego será su amigo, le dice, no, a usted no se le paga, a usted se le ha contratado para acudir a un duelo y como no ha hecho su trabajo, no se le paga. Yours, Shields? You were hired to give a performance, $11 to act like a mourner. You didn't do your job, you don't get paid. Next. Next. Y esa es la manera un poco, y me parece una escena de guión brillante. Buenísima. Porque te da que esos son las buenas escenas. Cuando te cuenta un montón de cosas en el subtexto. Es decir, en esa primera escena te cuenta, vale, si un hijo tiene que contratar un séquito porque nadie va al entierro de su padre, que su padre todo el mundo lo odiaba. Y era un tío que debía caer muy mal y que tenía muchos enemigos, ¿no? El hijo también no debe tener muchos amigos, porque no ha ido ningún amigo del hijo al entierro del padre. Entonces te da una serie de información que es en muy poco tiempo y con un par de acciones que dices... Bueno, que están en el subtexto, que están... Bueno, y esas son las escenas que son las buenas, las que tienen muchos aristas y tienen mucha información, tío. Totalmente. Yo siempre lo digo, tío. Ahora en el mundo del guión, tanto en Hollywood, siempre lo ha habido, pero ahora más que nunca. Hay mucho amateurismo, tío. Pero muchísimo. Todos hemos ido al colegio, todos nos han enseñado a escribir, todos sabemos escribir una redacción, todos podemos tener algo de imaginación, todos nos creemos que tenemos la capacidad de poder escribir una historia. ¿Vale o no? Entonces hay mucho amateurismo, tío. Yo veo cantidad de amateurismo. El ejemplo más claro, que lo hemos hablado tú y yo, la serie más cara de la historia, El Señor de los Anillos. Los escritores son dos amateurs. O sea, los showrunners son dos amateurs. Estoy hablando del nivel... O sea, si a ti te dan El Señor de los Anillos, es que eres un escritor top. Y cometen errores de párvulos, tío, de amateurismo. El Hollywood clásico, en los años 30-40, había, aparte de grandiosos guionistas como Herman Mankiewicz, los que no habéis visto la película Mank, os la recomiendo, que es una película que nos habla del escritor que escribió Ciudadano Kane, el hermano pequeño de Mankiewicz, Herman Mankiewicz, que era uno de los guionistas excepcionales. Pero es que tú en el Hollywood clásico tenías a premios Nobel y premios Pulitzer escribiendo guiones. Tenías a William Faulkner, tenías a Truman Capote, tenías a Hemingway. O sea, estaba lleno de talento, tío, pero de talento. Tenías dramaturgos de Nueva York que iban a Hollywood porque les pagaban 20 veces más. Había un talento, tío, en la escritura. Yo por eso, como guionista, todo el mundo que se quiera dedicar al guión, digo, dejad de perder el tiempo viendo series. Iros a ver películas de los 30, 40 y 50. Porque la fuerza narrativa que tenía literaria que tenía esas películas se ha perdido totalmente. Se ha sustituido con que ahora la técnica es insuperable, es decir, El Señor de los Anillos, el guión, un desastre, técnicamente impecable, ¿vale o no? Es decir, visualmente los directores ahora, hay buenísimos realizadores, buenísimos directores, o sea, cada vez son mejores, pues tienen más herramientas, pero en guión cada vez vamos a peor. Cada vez vamos a peor. Mira, hoy lo miraba, estaba viendo una película de los años 30 de Frederick March, Hollywood años 30, ¿eh? Adaptaban a Tolstoy los cabrones. ¿Ahora qué adaptamos? Novelas, bestsellers baratas, de muchos giros y que no... Y sí, de vez en cuando un Jane Austen te llega de Inglaterra. Pues claro, el problema de ahora es que muchas veces el material literario es muy pobre. En cambio, cuando tú estás adaptando a Tolstoy, ¿qué? Yo en esto soy muy Hitchcock. Creo que adaptar a Tolstoy es un error. Hitchcock lo que siempre hacía era un genio. Cogía novelas buenas, pero populares. Pero baratas. No sé si me explico. Sí, que todo el mundo pudiera ir a comprárselo. Él decía, yo no voy a adaptar Guerra y Paz. Porque superar a Tolstoy es imposible. En cambio, una novela del Whodunit, él podía... hacer una obra maestra, absoluta, tío. Pero esto lo han hecho pocos, esto lo ha hecho Hitchcock y pocos más. Y luego había unos escritores de novela, de film noir, de cine negro, en los años 30, 40, espectaculares.
Así que si queréis ser buenos guionistas, el mejor aprendizaje es ver estas películas, tío. Y ver todos los recursos que utilizaban y la genialidad que tenían muchas veces. Exacto. Merci, Josep. Pues hasta aquí nuestra conversación aquí en la Caja Fuerte. Gracias por venir. Ok, pues ha sido un placer. Ya sabes que hablar de cine siempre es un placer. A veces tú y yo nos llamamos simplemente para comentar películas. Sí, y al principio empezamos a hablar de una y acabamos hablando de un buen rato de unas cuantas. Exacto, tío. Pues Josep, merci por todo. Gracias por venir aquí. Ha sido un gustazo aquí hablar de Ok. buen cine contigo. Venga, Taimur, un abrazo. Igualmente. Y aquí acaba nuestra conversación con Josep. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Como bien ha dicho, a veces nos llamamos simplemente para hablar de cine y nos estamos tanto rato como en esta entrevista hablando simplemente de las películas que vemos, de lo que estamos descubriendo. A veces nos llamamos simplemente para discutir dudas cuando estamos escribiendo guiones. Y es un placer tener un amigo con quien compartir este viaje del mundo del guión. Recordad, dadle a seguir en la plataforma que nos estéis escuchando. Haceos un favor, escuchar su podcast El Último Refugio, que hace con Paul Martín, que lo tuvimos aquí en el podcast también. Y como siempre, larga vida al cine.